¿Qué tal, amigos? Soy Gaby Torres Landa. Este es un episodio más de Entre Quimios. Y hoy, me siento muy feliz de estar aquí con... Es prima política, pero es mi prima también. Sí. Chío Rocío Rivera. Ah, Sí dije bien Rivera, ¿verdad? sí, Okay. sí. Porque digo Rivera. No, Rivera, Chío Rivera. Pues, es Chío. Para nosotros es Chío, la Chío. Así. Oye, pues gracias. Además, mira qué lindo. Hoy tenemos un set bien bonito. Sí. Nos recibió aquí en tu casa. Muchísimas gracias. Y gracias por acceder a Feliz. esta. Es una charla, no es una entrevista, es una charla entre quimios, entre amigos. Y pues de un tema no muy fácil, complicado, pero pues con el fin de aportar, ¿no? Nuestro granito de arena, porque pues a pesar de que es un tema que entre comillas, pues ya cada vez es más común y se habla mucho, en realidad también no se sabe nada, o hay muchos misterios. Así es. ¿Y quién más que tú que has vivido no una, no dos, sino 3 veces el tema del cáncer en tu familia? Entonces, gracias por aceptar y gracias por platicarnos de tu, ahora sí que los casos y lo que tú has vivido. Pues gracias, Gaby. La verdad es que es la primera vez que lo hago. Creo que en algún momento de mi vida siempre pensé que quería dar un testimonio, ¿no? Pues de mi vida, ¿no? De lo que he vivido con respecto a esta enfermedad que es el cáncer. Yo normalmente no le llamo cáncer, es un desequilibrio celular. Sí. Aprendí así a raíz de todo esto, ¿no? Desafortunadamente, pues a veces son casos muy, afortunadamente hay casos muy victoriosos y desafortunadamente hay casos que no fueron victoriosos en mi vida. Pues yo empecé, la primera vez que yo tengo contacto con esta enfermedad, con el cáncer y el desequilibrio celular que le llamo, fue con mi papá. Él tuvo un cáncer de vejiga, donde... Complicado los cánceres. Muy complicado. Él pues estaba joven, 60 y... Híjole, lo de mi papá fue hace 8 años, ahorita tiene 7,3, tenía 67, ¿no? Sí. Más o menos. Él empezó con todo un tema urinario, ¿no? Pensando que había algo en los riñones, qué sé yo, y pues resultó que era un cáncer muy agresivo en la vejiga, con un tumor muy grande, donde tuvieron que hacer una cirugía muy complicada porque le tuvieron que realmente quitar la vejiga al 100% a mi papá. Wow. Entonces, afortunadamente, hoy él está totalmente sano, libre. Fíjate que yo no sabía que se puede quitar 100% la vejiga. Se quita 100% la vejiga. A él la cirugía fue muy complicada porque trataron de hacerle primero una vejiga con mismos órganos y parte de sus intestinos y hacen un conducto, etcétera, etcétera. Pero las circunstancias de mi papá dentro de sus órganos estaban pues un poco dañados por gran historia médica que tiene, que nos llevaríamos 3 días hablando de esto. Pero bueno, le tratan de hacer esta cirugía con robot y pues resulta que no, lo tuvieron que acabar abriendo, quitando totalmente obviamente el tumor, quitando totalmente la vejiga. Y hoy, ¿cómo es la calidad de vida de mi papá y qué es lo que lleva? Porque tiene una gran calidad de vida, pues se llama una urostomía y él vive aquí con su bolsita. Okay. ¿No? Igual que con una colonostomía existe para la pipí. Exactamente, así tal cual. Tal cual. Y pues obviamente fue un proceso muy complicado para él, ¿no? Donde todos tuvimos que aprender, ¿no? ¿Qué venía? ¿No? ¿Qué venía? Y esta nueva adaptación y cambio de vida para mi papá. Bueno, pero vamos un poquito antes, desde el principio que te dice tu papá, tengo cáncer. Cuando mi papá nos cita, es más, la que lo acompaña por primera vez al doctor fui yo, porque desafortunadamente mis hermanos no viven en México. Okay. Entonces, pues a la que le tocó más, siento yo un poco más duro y tupido, pues fui yo. En cuanto nos dan esta noticia, pues qué es lo que sucede en automático, el cuerpo se pone helado, ¿no? Y empecé yo con unas palpitaciones, veía a mi papá con una entereza y dijo, bueno, ¿y pues qué sigue? Para mí, pues el primer momento de escuchar esto, pues te significa que es muerte, claro, ¿no? Yo de momento dije, mi papá se va a morir, mi papá le va a pasar algo, ¿no? Entonces, afortunadamente,
pues nos unimos todos como familia, empezamos a ayudar a mi papá en toda esa parte. Aparte, en ese momento estaba muy mal económicamente mi papá. Entonces, pues fue muy duro, ¿no? O sea, Claro. fue muy duro todas las circunstancias y el tema de la enfermedad, pues, ¿qué te digo? O sea, sientes escalofríos, ¿no? Y ahí es donde yo empiezo a, digamos que, incursionar en la medicina del cáncer. Empecé a leer mucho. Sí, ahí nos metemos todos en cuanto ahora sí que empieza el tema, y ahí es donde digo que de pronto me doy cuenta, y a todo lo pasado, que te secuestra un poquito la enfermedad, Totalmente. porque nos metemos a ver qué encontramos, qué buscamos, qué novedades y qué aprendemos, ¿verdad? Que también eso es muy importante. Así es, así es. Tratas, la verdad, de buscar cualquier cosa que busque una cura, ¿no? O sea, entonces empiezas a leer mucho, hay mucha información muy buena, hay mucha información muy mala, y pues al final del día yo digo que cada quien hace su saco a la medida, ¿no? Desde dónde viene esta enfermedad, pues hay muchos tabús, ¿no? Si es alimenticio, si es emocional, y pues yo, mira, después de estos 3 episodios de enfermedad que he vivido en mi vida, yo digo que es mala suerte. Es mala suerte porque pues no le encuentro otra explicación. Y por más explicación que le quieras buscarle a la vida y No decir, pero existe. es que ¿por qué? ¿No? O sea, yo en el momento cuando fue mi papá, yo dije, ¿por qué mi papá? ¿No? O sea, si ya ha pasado por muchas cosas y muchos rollos de enfermedad, digo, ¿por qué ahora le toca un Otra vez, cáncer? ¿No? otra Otra vez, ¿no? enfermedad, ¿no? En, Bueno, y la pregunta es, ¿y por qué no? No sé si de repente cuando uno se cuestiona por qué a mí, te dicen, ¿y por qué no a ti? sí, exacto. No lo sabes, ¿no? Y a veces, como tú dices, de mala suerte, pero de pronto hay gente que dice, bueno, igual es de buena suerte porque gracias a... Es muy complicado. Es muy complicado. Al cabo de los años creo que la vida te va poniendo muchas respuestas, ¿no? Muy lindas. Y hoy yo como veo la enfermedad, la veo llena de agradecimiento y llena de oportunidades. La verdad es que tanto con mi mamá y mi papá, que ambos están aquí, los dos lucharon sin piedad, ¿no? O sea, fueron unos luchadores, o sea, vivimos pues las quimios. A mi papá fueron quimios, fueron radiaciones, la cirugía, etcétera, etcétera, y aprender a vivir con su nuevo estilo de vida. Fui su enfermera en cuerpo y alma entregada a mi papá, a empezar a adaptarnos con todo esto, ¿no? Entonces, mi papá, la verdad es que tiene una resiliencia impresionante, una capacidad mental muy, muy grande. Es un hombre que de verdad admiro demasiado. Nada lo tira, nada lo tumba. Siempre está de pie, siempre está positivo. Y yo creo que al final del día esto lo sacó adelante porque era un caso muy complicado Claro. de su enfermedad. Y hoy está perfectamente sano. Bendito sea Dios. Ya es, o sea, un vencedor Del cáncer, del cáncer totalmente total. ya. Sí. Oye, pero fíjate, acabas de decir algo, fui su enfermera, sí, me entregué a él 100%. Por un lado, dices, qué duro, qué fuerte, pero por otro lado, tuviste esa oportunidad Sí. de convivir en esos momentos, porque muchas veces cuando tenemos a los papás sanos o lejos o no, igual a veces hay que ser sinceros, de pronto ni los pelamos, ¿no? Es correcto, Y tú esa oportunidad que tuviste de estar, no sé cuánto tiempo estuviste sí. ahí pegada al lado, qué convivencia. La verdad es que sí, fue una gran convivencia, unas grandes charlas con mi papá, donde pues conectamos aún más, ¿no? Y donde lloramos, reímos, vi la parte más vulnerable de mi papá con los miedos más grandes. Entonces, imagínate, nosotros como hijos ahora tener que nosotros contenerlo y Claro. apapacharlo y decirle, papá, tienes que ser fuerte, papá, tienes que esto, que el otro, cuando es al revés, ¿no? Los papás son los que Sí. siempre nos están empujando y sacando adelante, y ahora nos tocó a nosotros como hijos. Y pues te digo, afortunadamente mi papá hoy está perfectamente bien, tiene un estilo de vida 100% muy Sí. bueno, ya aprendió a vivir con su bolsa, él ya, o sea, se instala, se quita, se limpia, o sea, todo lo que tiene que hacer, y ya aprendió, y hace una vida 100% normal, o sea, nada, puede subir y bajar a donde sea, o sea, es perfectamente, su vida es normal. O sea, hay gente Es que un ni sabe ejemplo que hay de gente que ni que, sabe que tiene su bolsa, ¿no? claro, tengo el honor de conocer a tu Gracias. papi, un encanto, y sí, no, pues tú no le notas absolutamente nada, está perfecto, y es
es un ejemplo, siempre lo hemos dicho y no me cansaré de repetir, cada caso es diferente y es un ejemplo de un caso que con quimio, radios, porque luego están satanizando mucho lo médico, está perfecto y salió adelante. Así es, así es. Y qué felicidad, ¿no? Y luego, bueno, ¿y cuánto tiempo después viene lo de tu mami? No fueron más de 2 años. O sea, acaba mi papá, estamos felices de que mi papá ya sí, y de repente viene la noticia de mi mamá. Ella es cáncer de ovario. Como el mío. Ok, exactamente. Empezó con cáncer de ovario, empezó a adelgazar muchísimo. Mi hermana fue como la precursora y le decimos que es la doctora también frustrada porque ella como que sentía y sabía que mi mamá tenía cáncer, ¿no? Entonces se enfrascó, tenía muchos años mi mamá de no haberse revisado ginecológicamente, tenía como 5 o 6 años, que eso sí lo quiero mencionar porque la detección temprana es la más importante, ¿no? No nos cansaremos también de decir esto porque en las entrevistas que hemos tenido de mis amigas también de la quimio, es tardía, ¿no? La detección. A veces es tardía. Afortunadamente aquí mi mamá sigue con nosotros. Fue un proceso también, durísimo. Igual, ¿no? Cuando pues nos mencionan, estamos mi hermana y yo con mi mamá, nos toca juntas. Esta vez no nos tocó solas, ¿no? Y pues dicen, pues tu mamá tiene cáncer en el ovario, tiene un tumor, y pues hay que hacer cirugía y obviamente viene pues un tratamiento, ¿no? En ese momento fue diferente, yo siento, no sé, el impacto de tu papá, que fue el primer caso, al de tu mamá, que ya habías visto salir adelante a tu papá. ¿Fue diferente o fue igual de duro? Yo creo que fue igual de duro, porque obviamente pues la mamá es la mamá. Sí. ¿No? Yo venía de una, digamos, de una reconstrucción familiar con mi mamá y mi hermana. Habíamos tenido ahí ciertos temas y entonces pues yo me estaba reencontrando con mi mamá y de repente sucede esto de que mi mamá tiene cáncer y entonces fue así como un balde de agua fría donde decir, o sea, ¿cómo hemos desperdiciado tiempo en tonterías? ¿No? O sea, ¿cómo es posible que nos hayamos separado un rato por tonterías y hoy mi mamá nos necesita, mi mamá necesita nuestro apoyo y pues a estar al 100 pegados con mi mamá. Mi hermana vivía aquí en ese entonces todavía, entonces entre mi hermana y yo pues íbamos llevando a mi mamá a las quimios, ¿no? Como a los 6 meses de que... Bueno, pero espérame, antes de esto, ese paréntesis que dijiste, ¿cómo a veces nos peleamos con familiares o con amistades? Digo, obviamente hay relaciones tóxicas que esas sí hay que deshacerse de ellos, pero cuando hay relaciones que quizá por una, como dices, tontería, algo así, pierdes tiempo de estar con esa persona y se nos olvida que no, además no están estar enfermos, que cualquier persona puede estar hoy y mañana no. Totalmente. Pero aún más cuando te menciona la enfermedad dices, bueno, ¿y para qué me peleé tanto y para qué discutí tanto? Qué bonito es, no nos hagamos cuando vale la pena la relación, cuando no es tóxica, cuando pues hay que evitar, ¿no? Las cosas, hay que perdonar, hay que evitar las tonterías, exacto, hay que hablar y convivir con nuestros seres, porque no sabemos cuánto tiempo van a estar con nosotros. Así es, y decirles todo el tiempo pues que los quieres, darles una sonrisa, estar para ellos, ¿no? Y sobre todo, pues, a ver, lo normal es que los papás se vayan antes, pero no tan antes, sí, y no con una enfermedad así, ¿no? Sí. Es muy duro y sobre todo, obviamente, es muy duro, pues, verlos sufrir con el proceso, o sea, estos contronazos de... Mi papá no perdió el pelo, entonces esa parte como que no la sentimos, okay, ¿no? Pero como mamá, mi mamá como mujer, y como mujer perdió todo su pelo, las quimios fueron sumamente agresivas, sí, quedó sin cejas, sin pestañas, sin pelo, la motivábamos todos los días, no quiso usar pelucas, ella dijo, yo me quedo aquí, la amarrábamos sus mascadas, la poníamos guapísima, y mi mamá, la verdad, con una entereza y también con una dedicación y de verdad y agradecimiento de poderse tratar, ¿no? También se trató aquí en Querétaro, que aquí vivimos, y pues bueno,
o sea, empezó todo su tratamiento mi mamá, lo fue llevando, y íbamos cada semana a acompañarla porque tuvimos la fortuna de que se pudiera tratar en un hospital privado, entonces podía tener acompañantes para poder estar ahí, acompañándola, y pues no se sentía sola, Ok, ¿no? Y sí. entonces pues empiezas a darte cuenta que yo ahí es donde me empiezo a dar cuenta que hay una gran cantidad de esta enfermedad, ¿no? Uy, Cuando sí. llego al centro, aquí, y yo decía, oh Dios, o sea, esto está lleno todos los días, a todas horas, había gente sola, había gente que pues sus familiares no les importaban, entonces yo me sentaba a platicar con ellos, los íbamos acompañando, les traía comida, etcétera, y pues yo una vez más me iba cultivando más en el tema de la enfermedad, Claro. aprendiendo mucho, ¿no? Que si la alimentación, que si el ejercicio, yo soy muy disciplinada, sí me gusta mucho el tema de la alimentación, el wellness, toda esa Sí. parte, y me empiezo a clavar cada vez más. Entonces yo traía fritos a mis papás. La verdad es que pobres, no puedes comer azúcar, no puedes esto. Mi mamá decía, a mí deja. Yo mi Coca-Cola y su panecito dulce no lo iba a dejar jamás mi mamá. Hablando de ese tema, porque ese es otro tema controversial, primero, no hay nada mágico, ningún método, ningún producto mágico, ninguna cosa mágica que quite el cáncer de manera mágica, no existe. Segundo, el tema del azúcar. Yo tengo ahí todas mis dudas porque si nadie tomara azúcar ni comiera azúcar, todos los del cáncer se curarían. Y la gente que sí que dijo me vale y que sí se toma su coca, su panecito, eso, pues hay gente que se recupera como tu mami. Entonces tampoco quiere decir 100% que si comes azúcar te vas a morir. Mira, yo eso... ¿Tu teoría cuál es? Mi teoría es, yo creo que el poder de la curación sí está muchísimo en uno, pero al final del día todos tenemos nuestra línea escrita y Dios es el que decide. Y ahorita vas a entender por qué esa parte, ¿no? Porque digo, a pesar que mi mamá y mi papá son unos vencedores, mi mamá, otra mujer que mis respetos, nunca se ha tirado para abajo, siempre sacó la casta, siempre también con una sonrisa, se nos ponía luego pelucas y hacía reír a los niños y esto y lo otro, y con divina mi mamá todo el tiempo, todo el tiempo. Yo la acompañé mucho porque en ese inter mi hermana se va a vivir fuera. Entonces, pues yo ya me quedaba con mi mamá, me iba todos los lunes con ella a la quimio, y mi mamá, mis respetos. Pero viene una parte difícil con mi mamá porque como a los 6 meses de estar en tratamiento le hacen el PET y nos dicen que mi mamá está totalmente invadida en los ganglios y que probablemente le quedaban 6 meses de vida. Es verdad, no, Dios mío. Entonces, pues ahí viene un drama para nosotros diciendo, o sea, a ver, no. Y mi mamá, Una negación, pero... una negación total. Y mi mamá dijo, pues sea lo que Dios quiera, yo voy a seguir luchando, yo no me voy a desistir, yo, o sea, voy a seguir con mis tratamientos, voy a seguir con todo lo que me están diciendo los doctores. Confiaba muchísimo en sus doctores, que son unos angelitos, de verdad. Mi mamá hizo gran amistad aparte con ellos. Y viene aquí una parte todavía más difícil. Cuando mi mamá estamos pasando por todo ese proceso, pues yo me entero y tengo la sorpresa que Salvador, que era mi esposo, tenía cáncer. Y pues aquí viene mi odisea más difícil y más dura que tuve que vivir, y ahí es donde me hice demasiadas preguntas. ¿Por qué tuve que haber vivido un cáncer de mi mamá? ¿Por qué tuve que haber vivido un cáncer de mi papá? Y ahí es donde encontré una respuesta, porque dije, pues porque tenía que estar lista para ayudar, apoyar y estar con Salvador, entregada en cuerpo y alma. Y fue muy duro porque mi mamá estaba en quimios y Salvador entra a una cirugía durísima. A ver, ¿cómo te enteras lo de Salvador? Lo de Salvador. Él, yo lo veía que iba muy mal físicamente, ¿no? Se sentía mal, se cansaba mucho. Él siempre fue un hombre, quiero hacer un paréntesis, fue un hombre sumamente sano, deportista toda su vida, mantenía siempre su peso perfecto, era
así para comer, de super picky, de no azúcares, no tomaba refrescos, muy buena alimentación, era de muchos vegetales, pocos carbohidratos, o sea, de verdad, Ejemplar. ejemplar de cómo comía. Deportista. Deportista, fumaba poco, pero fumaba. Pero su cáncer no tiene nada que ver con el cigarro. Okay. Entonces, yo lo veía que soy chef de profesión, entonces cocinaba muy bien para él y yo veía que me dejaba la comida y no se comía nada, me decía no tengo hambre, no esto, lo otro, lo empecé a ver que se le subía la presión, entonces yo le tomaba la presión y así empezaron varios meses hasta que subir las escaleras de la casa era una pesadilla para él, ¿no? Yo sentía que se iba a desmayar y entonces un domingo él se quita la camisa y yo como que lo veo sentado en la cama así y de lado le veo así como una bola aquí en el abdomen, ¿no? Así de lado, así como que le sobresalía de aquí. Entonces yo así, mi cabeza pensó, ay Rocío, no estés pensando tonterías, porque mi pensar dijo, tiene algo adentro de la panza, porque estaba viviendo justo el proceso de mi mamá. ¿Y ya habías vivido el de tu papá? Ya había vivido el de mi papá, y yo justo, eso era un domingo, el lunes yo me iba a la quimio con mi mamá. Entonces le digo, ¿sabes qué, Salvador? Voy y le toco así la panza y no me dice, ya déjame. Le digo, es que se te está haciendo panza de chelero y ni chela tomas, ¿no? Y le dije, te quiero pedir un favor, Salvador. Le dije, te llevo viendo y tú mismo me has estado diciendo que te sientes mal. Le dije, mañana, después de la quimio de mi mamá, te espero con el doctor poblano, que era el doctor de mi mamá, el internista. Le dije, te espero ahí con él para que te den una revisada. No, o sea, nada más, no, yo estoy perfecto, yo no, esto era en mayo. Yo en octubre me hice un check-up, yo estoy perfecto, él era antidoctores, o sea, es más, le chocaban los doctores. Pero ¿no? sí se hacía su check-up. Se hacía su check-up porque el seguro, mi seguro nos cubría un muy buen check-up. Y se lo había hecho. Y se lo había hecho en octubre. Y salió bien. Perfecto. Y estamos hablando de... Ese check-up fue en octubre y en mayo fue cuando me lo diagnostican, del 2019. Ok. Pues me dijo, no voy a ir, y le dije... 7 meses de diferencia. Sí, le dije, me da igual, le dije, si no vas, te traigo una ambulancia, casi, así le dije, ¿no? Y me dijo, bueno, está bien, te veo, me dices, ¿a qué hora? Le dije, como a la 1:30, ya llegó, lo revisa el doctor y pues obviamente ya le hace toda una revisión, no nos llevamos los estudios, no nos llevamos nada, y el doctor palpaba mucho el abdomen y yo lo veía que palpaba y le dijo, oye, Salvador, necesito hacerte varios estudios. Y le dijo, no, yo me acabo de hacer estudios, los tengo desde octubre. Bueno, tráemelos, los revisamos. Le dijo, sí, nada más que yo esta semana estoy full, tengo que ir a México, tengo mucho trabajo, no sé qué. Bueno, posponemos esa semana hacerse esos otros estudios, y a la siguiente semana yo veía peor a Salvador, pero peor, mal, ¿no? Total, le hablo al doctor y le dije, Doc, le dije, ya estamos aquí, ¿me puede recibir mañana? Le dije, porque no veo bien a Salvador. Me dijo, mándame los estudios, se los mando, y me dijo, pero ¿sabes qué? Aunque me mandes los estudios, me dijo, te veo mañana a las 7 de la mañana. Los van a estar esperando en el hospital para hacerle ya un ultrasonido a Salvador y ahí nos vemos. Ok. Ahí vamos los dos, me acuerdo perfecto, Salvador traía su cajetilla de cigarros, una bolsita que siempre guardaba ahí su libreta, su celular, les digo la mariconera, ¿no? Sí. Traía todas sus cosas ahí, estamos en el ultrasonido, yo agarrado de la mano de él y empezamos a ver la cara del doctor que estaba haciendo el ultrasonido. Entonces pone una cara y, perdón, pero con estas palabras, dice Salvador, a ver, doctor, no me andes con pendejadas, dime qué viste, porque tu cara no me gustó. Y le dijo, pues sí, Salvador, estoy viendo que hay un tumor muy grande, no lo logro ni siquiera cuantificar, medir en longitud y obviamente mucho menos en peso, pero necesitamos hacerte más estudios. Y le dice, ¿qué crees, que es maligno? Y le dijo, mira, para saber si es maligno hay que hacer varios estudios, hay que hacer varias cosas, pero por el tema de cómo lo sabemos y que lo vemos, te puedo decir que sí es maligno, y de ahí nos dijo el nombre, dice, es un liposarcoma retroperitoneal. ¿Qué significa esto? Es un tumor que se alimentó a base de grasa, y retroperitoneal es que está totalmente atrás en la parte de los órganos. De grasa que no tenía mucha. No, pero al final del día se llama lipo porque crecen
o sea, digamos que se hacen de mucha grasa Ok. estos tumores. Se alimentan. Se alimentan, por decirlo así, ¿no? Ajá, O sea, te mm. digo, para no poner palabras Sí, que no no son. son. Pero digo, para que lo puedan entender un poco. Yo le doy la mano ahí. Yo, o sea, no te quiero decir en ese momento, yo quería llorar, quería gritar, quería todo. Tirarte por la ventana. Quería todo, pero me tenía que mantener fuerte porque dije, él ahorita a mí me necesita, ¿no? Entonces salimos de ahí, le dicen, te vas a ir a hacerte ahorita un TAC, le van a hacer la tomografía. Cuando entra la tomografía sale el doctor y le dije, solo te pido un favor, Néstor, porque aparte me hice gran amiga de todos los Pues médicos sí, ahora, sí, somos claro. grandes amigos. Llega Néstor y me dice, Chío, necesito, le dijo, ¿qué quieres? ¿Que se lo diga él solo, te lo digo a ti primero o en conjunto? Le dije, no, te voy a pedir un favor. En cuanto salgas del TAC, antes de que él le digas otra cosa, dímelo primero a mí, para yo pues estar preparada, Claro. ¿no? Me fui a sentar le dije, yo te espero, aquí eran las escaleras de ahí de servicio del hospital, estoy sentada ahí y en eso veo venir a Néstor y me hace, Chío, es un tumor maligno. En ese momento rompí en llanto terriblemente, mentando la verdad muchas madres, porque sí me enojé muchísimo, dije, no puede ser, primero mi papá, y no como víctima, porque te lo juro que en ningún momento creo que nos hemos sentido ni víctimas, ni en ningún momento he sido una víctima, pero en ese momento sí fue muy duro y decía, es que ¿por qué ahorita? O sea, yo ni siquiera era ¿por qué? ¿No? ¿Por qué ahorita? Mi mamá está con cáncer y ahora Salvador. O sea, ¿qué es esto? Y aparte, pues empiezan las sorpresas. O sea, era un tumor. En ese momento nos dicen que era un tumor que medía cerca de 20 centímetros y que medía 4 kilos, que era muy grande. Wow. Entonces, que había que hacer una cirugía, que era un bebé, ¿no? Yo no lo podía creer, ya cuando salió Salvador, nos sentamos con el doctor y pues nos dan el diagnóstico. Yo ya había llorado, ya había mentado madres, ya, o sea, digamos que me azoté y dije, me seco las lágrimas y tengo que estar fuerte y entera al lado de mi esposo. Entonces, pues, ¿qué viene? ¿No? ¿Qué viene? Son los perritos. Que teníamos que empezar a buscar doctores, empezar a ver cuál era el mejor especialista, todos los tratamientos, pues saber todo lo que nos tocaba. Claro. Salvador no quería que supieran sus hijos en ese momento hasta que no tuviéramos ya o sea, ustedes tenían, hay que decir, tres hijos. Tienen 3 hijos. ¿De qué edad en ese entonces? En ese entonces, Chava tenía 11, Manola 15 y Roberta 14. Chicos, chiquillos. Sí. 12, 11, digo 12. Sí, más o menos, estoy perdida, pero que cuando muere Salvador, bueno, ya dije que murió, pero Roberta cumplía 15, entonces tenía 14. Sí, 14, eran 12, 14 y 15. Chiquitos. Entonces, pues nada, empezamos a la odisea. No me preguntes de dónde empecé a sacar muchísimas fuerzas. En ese momento no tenía cabeza para pensar en otra cosa más que buscar al mejor doctor. Me doy a la tarea de empezar a hablar a México, esto a mi seguro, Yo para las 8 de la noche, yo ya tenía la cita al día siguiente para ver a un médico, el oncólogo cirujano en México, que resulta que él era el director de tejidos blandos de cancerología en México, del INCAN. Okay. Entonces, pues era un crack, tenía su consulta privada en el Ángeles de Interlomas y pues nos vamos a verlo, ¿no? Esa noche, el viernes, nosotros nos trasladamos a México, teníamos una graduación de unas sobrinas, que esta parte fue durísima porque tuve que llegar a un evento familiar. Salvador me dijo, no quiero que digas absolutamente nada. El único que sabía era su hermano y mi cuñada, yo les hablé y les dije, se vienen para acá, necesito apoyo moral. Esto solamente sabíamos 4 en ese entonces, nadie sabía. Con mis hijos, poniéndoles una cara de super happy face. Qué fuerte. Sí. Llego a una graduación masiva en la Ciudad de México. No me quería ni acercar ni a mis suegros ni a mi cuñada porque yo iba a romper en llanto. Entonces me porté
mi cuñada siempre dice, es que te portaste la más sangrona y fría. Pues sí, la verdad es que no tenía cabeza, ni me sentía tan mal, ¿no? Sí. Que decir, Claro, y igual con ellas llena, no sabían, pero tú por dentro te estabas y llena de muriendo. miedos por las pocas cosas que ya habíamos estado averiguando, ¿no? Entonces yo dije, número 1, regla número 1, nadie se mete a internet. Nadie se mete a leer ahorita porque todavía faltan miles de estudios y Sí, todo, claro. ¿no? Porque Salvador dijo, yo me voy a... Le dije, no. Le dije, ya me pasó, porque yo eso sí lo viví con mi mamá. Nos metimos tanto a ver y a leer que nos Es volvimos una locos en locura. algunos momentos Sí. de pensar, ¿no? Es cuando te secuestra y estás todo el día metido, analizando, viendo. Es una esclavitud de la Es una enfermedad. esclavitud, es una esclavitud. Y pues bueno, para no hacerte el cuento largo, nos vamos a México. Al día siguiente teníamos la cita ya con el doctor. Cuando llegamos del evento familiar, la graduación, pues nos sentamos a las 4 de la mañana, más o menos eran. Les dijimos a mis suegros, necesitamos hablar con ustedes. Mis suegros se asustaron, pensaron que les íbamos a decir que nos íbamos a divorciar. Nunca se esperaron una enfermedad. Y pues fue muy duro darles la noticia a ellos, ¿no? Ellos en su vida habían tenido contacto con esta enfermedad. Al día siguiente nos vamos a ver al doctor, nos encantó, con ese doctor nos quedamos, nos dijo esto hay que actuar rápido, tenemos que hacer una cirugía, se tiene que extirpar completamente el tumor, y el tumor venía de aquí, digamos, del pubis, Ajá, hasta la parte abajo de las pues costillas. 4 kilos, un bebé, digo. Entonces, era toda esta parte del lado izquierdo. Entonces, claro, yo le veía aquí una bola, pero él, claro, por atrás lo veía, sí se veía delgado, pero por adelante pues, se veía panzón, porque pues esto era una bola, Claro. ¿no? O sea, imagínate. Un embarazo. Un embarazo. Total, dice el doctor, hay que hacer todo rápido, lo operan el miércoles, esto te estoy hablando, es un sábado, el miércoles ya estábamos en cirugía. Duró años, yo creo. Fue una cirugía de casi 16 horas. Sí, claro. Donde yo no enloquecí porque Dios fue grande, ¿no? ¿Tus hijos estaban contigo? Mis hijos estaban conmigo, el hospital estaba lleno de gente, la familia de Salvador es una familia súper, súper unida, primos, tíos, hermanos, una red de amigos nuestros imparable, o sea, muy buena contención. todo el tiempo contenidos, una cadena de oración enorme aquí en Querétaro. O sea, se empezó a sumar una cantidad de gente que era una contención para nosotros, muy bonito, que te lo juro que esa parte fue la más hermosa de todo esto porque fue lo que nos sostuvo. Dice que acaba de pasar una mariposa. Una mariposa blanca. Sí. Y pues nada, sale de la cirugía y pues aquí viene la sorpresa. Resulta que no era un tumor de 4 kilos, era un tumor de 8 kilos y medía 45 centímetros. Madre santa. Era una cosa de este tamaño. Siempre les digo que si han visto el ribeye que hay en el Costco, así completo, eso era el tumor de Salvador. Me enseñan las fotografías de la cirugía, lo habían limpiado totalmente, se veía totalmente atrás hasta su columna. Entra obviamente a terapia intensiva. ¿Qué sucede con la cirugía? El tumor era tan grande que envuelve pues todos los órganos que tenía de este lado. Y entonces el tumor envolvió el riñón izquierdo, al vaso, parte del páncreas, parte de colon, y bueno, pues obviamente la musculatura, hay un músculo muy importante que es el que nos ayuda a levantarnos, que es el psoas. Entonces, pues le quitan todo eso. Entonces, se va a terapia intensiva, estaba totalmente intubado porque pues tenía un riñón y habíamos que empezar a ver que su cuerpo funcionara con un riñón, ¿no? Y empezar, pues obviamente todos los cuidados intensivos después de una cirugía tan agresiva, ¿no? Todo va caminando bien, Él, como a los 5 días lo desentuban, lo despiertan, y lo empezamos a ver bien, ¿no? Y él con una actitud tan positiva. Bueno, es que cuando él se va a la cirugía, él nomás nos hacía así, estaba como, decía, no tengo miedo, sé que esto lo voy a librar, sé que esto, siempre con una actitud muy positiva, muy positiva. Cuando él despierta, pues obviamente ya la sorpresa de explicarle todo, y le viene un poco de complicación con el riñón, porque el riñón no quería funcionar, ¿no? Entonces, tenía que arrancar, digamos. Tenía que arrancar, y entonces
Pues hacen varias cosas, entre ellas se le empieza a ir el líquido, como no estaba orinando, se empieza a tener líquido hacia adentro, entonces le tienen que picar la pleura para poderlo drenar, porque ya los pulmones estaban llenos de agua, entonces empezamos a tener ciertas complicaciones, ¿no? Entonces, pues un poquito tensa la situación porque se empiezan a complicar porque tenía falta de aire, no podía respirar, no sabían si lo iban a volver a entubar, etcétera, etcétera. Total, la libra muy bien después de esto, después de estar un mes en el hospital. Wow. Yo en el hospital no me movía, me quedé en cuerpo y alma en el hospital, dormía ahí. El Hospital Ángeles en ese entonces, no sé si ahora, tiene cuartos como de hotelito para los pacientes. Era tanta, lo que te decía, era tanta la red de apoyo de la gente que pues unos amigos conocían a los directivos y a no sé quién, entonces yo tenía un trato sumamente especial. Fui muy afortunada porque la gente se empatizaba muchísimo y el caso de Salvador fue un caso tan complicado y tan diferente de este tipo de cáncer que en el hospital creo que nunca habían tenido un caso como de ese tamaño. Tumor. Entonces, obviamente todos los doctores, todos sumaban, todos aportaban. Era una red de doctores. En la cirugía creo que entraron más de 9 doctores de diferentes especialidades. Y pues bueno, sale Salvador. ¿Qué viene después? ¿No? Viene el tratamiento. No es quitar el tumor y ya que se acabó. Sí, le dijeron, ¿no? Pues obviamente llegaron las muestras de laboratorio de la patología, y desafortunadamente pues nos dicen es el cáncer más agresivo, con las células más malignas que hay. Este tipo de cáncer es el 0.01% en la población, ¿no? No sabemos de dónde viene, por qué se da, no hay, ¿no? Así, literal, es un cáncer poco estudiado el que tenía Salvador. Y pues le dicen, mira, ahorita ya estamos 100% seguros que no hay nada, pero obviamente hay muchas células que se pueden quedar y por esa razón tienes que hacer un tratamiento. Afortunadamente, sus órganos no tenían cáncer. Ay, qué bueno. Los órganos importantes. Los órganos importantes y de todo, que quitaron el riñón, quitaron el vaso, quitaron el intestino, todo eso, se hizo biopsia, todo eso estaba libre de cáncer, no había células cancerígenas. Eso era una buena noticia. Eso era una buena noticia dentro de todo. Entonces, pues ya nos vamos a ver a los otros doctores, porque había que ver al especialista, y entonces la primera parte es, tiene que empezar radiaciones, y a la brevedad ya. Ok, vamos a ver al especialista, una doctora en otro hospital, porque todo fue en la Ciudad de México, pero nos mandan a otro hospital. Ya la vamos a ver, nos dicen, pues necesita entre 36 y 40 radiaciones. Ay, joder. Y solamente el tomógrafo que necesitamos para Salvador está en este hospital, que fue el Ángeles de Pedregal. Ahí nos vamos y empieza con, nos dicen, tiene unas 2 o 3 semanas de descanso para que se puedan venir a Querétaro a recuperar. Para esto tenía fisioterapia pulmonar, tenía fisioterapia física, porque pues obviamente el hombre perdió una cantidad de masa muscular, tuvo una lesión en el brazo por lo de la picadura de la pleura, o sea, 1000 complicaciones donde había que empezarlo a él a levantar otra vez, ¿no? Entonces nos venimos a Querétaro y él era gran jugador de golf, se iba a jugar golf. ¿Cómo? Se iba a nadar. ¡Qué barbaridad! Con pocas energías que yo le veía, pero él decía, yo le voy a echar todo por delante y que mis hijos me vean totalmente entero. Entonces se iba. Para esto yo ya traía todo un proceso muy duro de alimentación, de suplementación, de 1000 cosas, ¿no? Entonces, pues estamos acá y un día me dice, vete tú a comer con tus amigas, tú vete tranquila, necesitas un relax, vete, no sé qué, me voy a comer con mis amigas y de repente ya estoy ahí comiendo y me habla mi hija, me dijo, mamá, ¿puedes venir a la casa? Que mi papá está muy mal, no sé qué está pasando, estoy muy asustada, no deja de vomitar, no deja de vomitar. Me voy corriendo a mi casa, ya se me había ido el chico que me ayudaba, él era un hombre de 1.96. Wow. Entonces, ¿cómo lo cargaba? Pues no, yo soy una mujer de 1.63, no había manera de cómo bajarlo. Sí, ¿no? Entre mi hija, la chica que nos ayudaba y yo, lo subimos al coche, lo meto al hospital y pues resulta que se le hace una fístula, como le cortaron parte del páncreas, se hace una fístula pancreática, entonces todo el tema de líquidos estaba saliendo. Entonces se vuelve esto una intoxicación, le
probablemente parecía que traía una sepsis, una pancreatitis, todo un rollo. Total, pues al hospital aquí y estuvimos un mes en el hospital, lo sacaron adelante. El resiliente, se tiene que atrasar todo el tema de las radiaciones y pues ya pasa esto y empieza la radiación. El proceso de la radiación fue muy bueno porque pues, realmente íbamos, tardaba yo más en llegar al hospital que lo que él salía. Lo radiaban de aquí a acá, de la mitad para acá, ¿no? Supuestamente para evitar que hubiera una quemazón en otras áreas del cuerpo, en otros órganos, etcétera. Pero había que matar todo tipo de esto. Le dan 36 radiaciones a Salvador. Muy fuertes. Eran diario, entonces todo el tiempo nos quedábamos en México, el fin de semana agarrábamos coche y nos veníamos acá para estar con los hijos. Y así fueron durante todo este tiempo, ¿no? Y luego, pues ya, Salvador lo veíamos entero, con muchas ganas, para adelante, todo muy bien, y empieza la quimio. Entonces empiezan las quimios, donde traía un protocolo que era fuerte, recuerdo que eran creo que una semana, el refuerzo y una de descanso, y así eran 12. Quimio, refuerzo y descanso. Exacto, así eran. Entonces eran 2 semanas seguidas, entonces nos íbamos el lunes a la quimio, salía de la quimio y me decía, a mí me regresas a Querétaro. Yo me voy a Querétaro, lo sacaba del hospital, como saliera, sintiéndose bien, sintiéndose mal, y nos veníamos a Querétaro. Y así fue, ¿no? Entonces, pues viene el proceso duro para nosotros también, pues perdió su pelo, empieza toda esta parte, los niños siempre, pues optimistas, apapachando a su papá todo el tiempo, mis hijos sufriendo mucho porque aparte, pues entre la enfermedad del papá, no estaba la mamá en la casa. Claro, sí, era una pérdida de ambos, de alguna, o sea, no un abandono de ambos, ¿no? Y yo enfocada en atender todo el tiempo al papá. Claro. Y trataba de dividirme y el papá me decía, ahora vete con los niños, ahora vete con esto, vete con, ¿no? O sea, qué fuerte para ti. Fíjate que aquí te interrumpo, muchas veces he planteado que para nosotros es una situación muy, muy fuerte, pero para los familiares de pronto puede ser más. Muy dura. Por la impotencia que no sabes ni qué hacer, ni cómo le ayudo y estás, pero no estás, pero es muy fuerte también para los familiares, muy fuerte. Muy fuerte. Salvador empieza con todo su proceso de la quimio y todo iba marchando, digamos que bien, ¿no? Y de repente pues ya empiezan muchas complicaciones. Las radiaciones hicieron de las suyas, fue un tratamiento muy agresivo, la quimio lo potencializa y empieza a tener mucho tema estomacal. Le hacen una endoscopía y primera sorpresa, sale de esta endoscopía y me dicen, su estómago se está necrosando. ¿Qué se está necrosando? Es que se está muriendo parte del estómago. El estómago, pues obviamente lo tenemos aquí metido, le llegó radiación y veo las imágenes y era un estómago con puntos negros así muy cañón. Yo dije, oye, pero ¿qué pasa? O sea, ¿y qué va a seguir? Me dijo, pues mira, mientras no se necrose más, no pasa nada, él puede vivir hasta con un 50% de estómago. Entonces, no te preocupes. Pero además, el riñón empieza a sufrir. Que nada más ya tenía uno. Que nada más teníamos uno. Yo teníamos, No, tenía uno. No, sí, pero... que nada más tenía un riñón y empieza a tener complicación, fallaba y entonces empieza a tener deficiencia renal. Entonces empieza a hincharse una cantidad de agua por todo el cuerpo, porque aparte estaba de este tamaño y de repente se pone como globo y dice, estoy engordando o qué, ¿no? Y de repente entonces viene que no puede respirar porque entonces todo el agua estaba detrás en los pulmones, entre la parte gástrica y la parte viene una complicación y nos vamos al hospital en febrero. Y desde febrero hasta junio no salió del hospital. Estás hablando de febrero, marzo, 4 meses. 4 meses. Estuvimos 4 meses en el hospital, donde no acabó las quimios, pues le faltaron quimios, le faltaron dos ciclos, se quedó en las 10 y empiezan las complicaciones donde llega, lo estabilizan, me lo entuban porque no podía respirar, traía muy mala oxigenación, había que drenar toda el agua que estaba en los pulmones, estos funcionan, lo conectan a una máquina de tipo hemodiálisis, que en ese momento todavía no le daban las hemodiálisis para sacarle y ayudar que el riñón
no trabajara y estuviera forzado. Está así como unos 10, 12 días entubado y pues ya todo va muy bien, él resurge y dice, ay, me siento a toda madre, ¿no? Voy muy bien y voy a luchar y sigo para adelante y yo me voy a curar ¿no? Y en marzo venía un PET, ¿no? Entonces, pues queríamos que viniera el PET, ¿no? Para saber que Salvador estuviera totalmente limpio. Ajá. ¿Viene el PET? Viene el PET, pero pues en ese inter, ¿qué crees que pasa? Se nos cruza la pandemia, ¿no? Entonces empezamos a vivir nosotros la pandemia dentro del hospital. Tengo que mencionar que desde febrero que él entra al hospital, yo me quedo literal a vivir también en el hospital. Los doctores se portan lindísimos conmigo, me dejaron estar todo el tiempo con él y obviamente cuando viene la complicación de la pandemia, pues me dijeron, Chío, tú no puedes salir del hospital porque entonces ya no podrías estar entrando y saliendo, claro, y podrías estar aquí. Entonces me dan me dan un cuarto de hospital porque él tuvo que estar algunas veces en terapia intensiva. Luego a él le montan un cuarto de terapia intensiva especial, donde era más grande, entonces tenía ahí un sofá cama, entonces pues estaba yo con él ahí, y pues ahí vivía yo en cuerpo y alma en el hospital con él. ¿Y tus hijos qué opinaban? Mis hijos, pues aquí, ¿no? En cuidados de toda la familia, amigos, una red muy grande, increíble, un sostén importantísimo para nosotros, o sea, todos los amigos de mis hijos, los amigos nuestros, la familia, o sea, gente que ni siquiera conocía, todo el día llegaba comida, dulces, apapachos, Ay, qué bonito. Mis amigas diario se organizaron y de lunes a lunes yo tenía desayuno, comida y cena en el hospital. Qué maravilla. Me cuidaron, me apapacharon mucho. ¿Y qué empieza a venir con Salvador? Viene la pandemia, no lo llevamos en ambulancia a Lito, le hacen el PET y resulta que estaba totalmente limpio. No había cáncer. ¡Wow! No había cáncer. Entonces estábamos pues felices, ¿no? Felices porque dijimos, o sea, el tratamiento está funcionando. ¡Qué emoción! Ahora pues tenemos que arreglar toda la parte orgánica, que obviamente un poco el tema de los tratamientos tan agresivos que le dieron, pues había que arreglarlos. Y empiezan muchas complicaciones con el tema intestinal y estomacal, porque Salvador pues siguió avanzando la necrosis del estómago. Entonces empezó a tener hemorragias internas, entonces tuvimos que pedir una gran cantidad de plaquetas, sangre diario le tenían que transfundir plaquetas y sangre. Se empieza a complicar, tiene unas hemorragias muy fuertes, le hacen una endoscopía y pues resulta que efectivamente el estómago estaba mal, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Para esto ya Salvador ya comía poco, lo tenían con alimentación intravenosa porque ya no toleraba los alimentos, pero él seguía con una buena actitud, era impresionante. Y él me decía, busca si hay trasplantes, de lo que sea, me pueden trasplantar lo que sea, soy fuerte, soy sano. O sea, él quería vivir y decía, a mí no me importa si tengo que, o sea, él prefería vivir conectado con la sonda que traía aquí y todas las cosas que traía conectadas. Decía, yo prefiero vivir así toda la vida, pero ver vivir a ustedes y a mis hijos y verlos disfrutar. Y no me importa si yo no vuelvo a comer, decía, ni a tomarme un tequila, decía, pero yo quiero vivir. Luchó por vivir, luchó por vivir. Salvador le viene esta complicación, le hacen la cirugía, le quitan el 70% del estómago, parte todavía de colon y lo conectan directamente en una sonda para poderlo alimentar directamente. Cuando él despierta, pues obviamente el panorama ya era otro para nosotros, ¿no? Estas ganas de verlo salir adelante pues se empiezan a ver un poco frustradas y donde yo ahí empiezo a asumir mi verdadera realidad, donde empiezo a preparar a mis hijos. O sea, en ese punto tú ya no veías que había salida. No. ¿Por qué? Porque, mira, yo diario tenía juntas con todos los doctores, con los de México, con los de acá, y siempre les pedí totalmente transparencia y honestidad hasta dónde podíamos estirar la liga, ¿no? Hasta dónde podíamos avanzar con el caso de Salvador y que realmente pues tuviera una calidad de vida, independientemente que él decía, yo puedo vivir vivía con una sonda intravenosa aquí,
era la sonda intravenosa, y una sonda acá, directa a los intestinos, porque ni siquiera al estómago. Su estómago ya era un 30%. No tenía un riñón, le faltaba el 70% del estómago, no tenía el vaso, no tenía parte del páncreas, disfunción renal, temas pulmonares, hemorragias, la había que y aparte para esto, ya diario estaba conectado a una máquina de hemodiálisis. Diario, o sea, eran tubos y coligijes por todos lados, era un arbolito de Navidad. Eso ya no es vida. Entonces yo ahí empiezo a ver pues esta realidad, por muy dura que fuera. Tuve mucho acompañamiento de muchísima gente, entre mi psicóloga, tanatóloga, padre Benjamín, que fue para mí un gran sustento, la parte espiritual, obviamente mi familia, obviamente mis hijos, yo manteniéndome fuerte, obviamente cuando venían muchas crisis, porque en estos 4 meses yo me despedí 3 veces de Salvador, pero cuando ya llega este despertar y estas circunstancias donde ya no tenía este estómago, yo ahí dije, pues Salvador, ¿dónde están sus posibilidades de vida? Dije, ¿a quién conocen en este planeta que pueda vivir sin todos estos órganos? Se los han ido mutilando uno tras otro. Empiezo a prepararme yo, que le dije, Dios, esto es tu camino y tú es lo que tú necesitas. Si necesitas a Salvador, me lo prestaste y yo te lo voy a entregar en el momento que tú me digas y te lo voy a dejar ir con toda la libertad y paz del mundo. Preparo a mis hijos, preparo un poco a mis suegros, que a ellos les costaba mucho trabajo ver esta realidad, pues era su hijo, y un dolor y un sufrimiento, y ellos pegados también en cuerpo y alma conmigo y con su hijo, y pues nada, empezaron todavía más complicaciones, era pandemia, ¿no? Y no podían estar todos. Nos daban oportunidad. La verdad es que te digo que el hospital se portó solamente a la familia directa, obviamente 0 visitas. Había momentos de mucha crisis donde no podía entrar ni salir nadie, más que yo, era la única que estaba. Entonces, pues todo era WhatsApp, por eso se unió tanta gente, se hizo una red. O sea, yo mandaba un mensaje a mi chat de mis amigas, que éramos 15, el de la familia, y de ahí se dispersaba, ¿no? Y yo, o sea, teníamos rosarios, todos los días había un rosario. Yo veía que se conectaba y se conectaba gente, o sea, llegué a tener 300, 400, 500 conexiones en los rosarios que yo no conocía, pero la gente se había sumado porque aparte pues fue pandemia, entonces la gente estaba en su casa y estaban muy empatizados y muy unidos en oración con nosotros por esta situación. Eso estuvo bonito, ¿no? Fue hermoso, eso fue hermoso. Y dentro pues, de lo difícil, algo bonito. Viene la parte pues ya más dura, donde Salvador pues todavía estaba consciente y pues me empujan, literal, padre Benjamín, a hablar con Salvador. Me dijo, pues yo creo que Salvador está listo y tú también creo que estás lista, pero si ustedes no lo hablan, él no se va a ir con paz. Wow. Yo ya había hablado con mis hijos, les dije, es probable que papá, no sabemos cuánto tiempo, pero papá no la va a librar. Y en el momento que llegue el momento, pues tenemos que estar listos para dejarlo ir, ¿no? Yo me siento a hablar con Salvador, tenemos una confesión abierta hermosísima con el padre, él y yo, y luego yo ya me quedo a solas hablando con Salvador, donde nos echamos 4 horas de hablar, poder cerrar nuestro capítulo de vida juntos, donde a mí esa parte me ayuda muchísimo para lo que venía después. Pero sin embargo fue la parte más dura, y todavía cuando yo le digo a él, Salvador, pues creo que estás listo para abrir tus alas, o sea, para volar, y que vayas sin miedo, y que yo me voy a encargar aquí de todo, pues como te he cuidado a ti, voy a cuidar de mí y de mis hijos, de nuestros hijos, o sea, créeme que no te voy a fallar. Y pues yo creo que está, y dice, ¿y por qué me quieres matar? Era muy bromista, sí, ¿no? Y le digo, no te quiero matar, pero te quiero dejar ir porque sé que ya no puedes más. Yo lo impulsaba diario, él tenía las fisioterapias, Salvador, levántate, Salvador esto, lo ponía en las bicicletas que le llevaban, o sea, digo, fueron muchas cosas que podríamos estar hablando horas, y me decía, es que fuiste la mejor y has sido la mejor, pero pues sí estoy listo, solo me dejó una lista de 1000 cosas encargadas, ¿no? Donde me dijo, toma nota, le dije, no necesito tomar nota, no se me va a olvidar ni cada una de tus peticiones, muchas enfocadas hacia su hijo, hacia sus hijos,
y en la parte hacia mí, su única preocupación de irse era yo. Me decía, mis hijos sé que van a hacer su vida, ellos van a resurgir, se van a casar, van a ser padres de familia, todo, mis hermanos tienen su vida, sufría mucho por sus papás, y me decía, pero me preocupas tú, ¿qué vas a hacer sin mí? ¿No? Y yo le dije, pues voy a aprender a vivir sin ti, voy a aprender a vivir sin ti, y me dijo, yo lo único es que te pido que si alguien llega a tu vida, que seguramente alguien va a llegar, me dijo, porque eso estoy seguro, que ese alguien sepa valorar a la gran mujer que eres tú, y es lo único que te pido. Y le dije, yo te hago la promesa de que jamás caería en donde no, y pues ahí nos soltamos, y a los 4 días él se fue. Cuando él se fue, sí te quiero decir que fue algo muy bonito, a pesar del gran dolor. Nos dieron la oportunidad de estar toda la familia reunida, sus papás, sobrinos, hijos, nuestro amigo el padre Benjamín, mis papás, mis hermanos, y tuvimos una misa con él en cuerpo presente, en vida, donde él ya estaba consciente. No, él ya totalmente intubado, porque o sea, la plática que yo tuve fue 4 días antes de que pasara esto, y él sabía que si volvía a haber un episodio de hemorragia y situaciones así, ya era el fin, ¿no? Y un día antes, Roberta, mi hija, esto fue algo hermoso, le hizo una carta y mi cuñado un video tan hermoso, de conmemoración de lo que él era, ¿no? Y él lo vio. O sea, ni siquiera es de que se quedó para después, ¿no? Se lo querían enseñar. Y Roberta le escribe una carta donde su papá solamente la observaba y la veía, pero yo tengo tan grabada esa memoria donde él como que se sentía orgulloso, pero a su vez se sentía frustrado. Claro. Y sabía que su tiempo estaba llegando. Y no manifestaba nada, ¿no? Ya después se soltó llorando conmigo y me dijo, es que lo hicimos demasiado bien. Y le dije, sí, le dije, tienes grandes hijos, con una entereza y con una madurez. Y estaba muy inquieto, y a los 2 días empezó con hemorragia por la boca, y voltea y me hace que era su fin. Y le dije, lo agarré de la mano, le di un beso, ya lo estábamos asistiendo, no sé qué, me dicen, lo tenemos que meter en una endoscopía. Yo le dije, no sé si sea necesario. Le dije, ¿tú qué quieres? Me dijo, pues me dice, pues a lo mejor hay chance, busquemos la última luz, me decía. La esperanza. Y le dije, ok, le dije, solo te pido que antes de la endoscopía te despidas de cada uno de los miembros de tu casa, de tu familia, tus hijos, tus papás, tus hermanos. Entonces les hablé a todos, se vinieron, y él me decía, ¿pero qué les digo? Le dije, si no quieres decir nada, no digas nada, solo dales la bendición, diles que los amas y que vamos a estar bien, no les digas más. Entonces se va a la endoscopía, obviamente sale la endoscopía, me mandan a llamar los doctores y me dijeron, Chío, está totalmente perforado por dentro Salvador, nos encontramos con todo el séquito de mangueras que tiene, no hay nada que hacer, podemos tenerlo un tiempo así, intubado, metiéndole transfusiones, esto, lo otro, alargarle un poco, ¿o qué quieres hacer? Le dije, no hay nada que hacer. Le dije, solo necesito que me aguanten a que llegue su otro hermano que está en México, para que lo pueda ver todavía en vida y respirando. Y así fue, me lo aguantaron, y se hizo lo que es humanamente, ¿no? Durante ese tiempo, y pues después pues fueron quitando las cosas que lo mantenían, digamos, con vida, sin tener que hacerlo algo que no se deba, sí, ¿no? Natural. Y dio muchísima pelea, se peleó muchísimo él de no quererse ir, ya estaba totalmente, me dijeron, ¿quieres que lo desentubemos? Les dije no, porque yo no quiero que él vea esta parte del sufrimiento. Él creo que ya se quedó en paz. Toda la noche tuve una noche muy hermosa, de que la gente del hospital se encariñó tanto con nosotros, las enfermeras, los de intendencia, los polis, subían cada uno a rendirle homenaje a Salvador, a despedirse de él.
señora Chío, señor Salvador, iban, le rezaban. Yo pasé la noche totalmente en vela, limpiándolo, cuidándolo, porque ya estaba totalmente hemorrágico. Y pues nada, llegó el momento, 3 de la tarde, 3:30 por ahí. ¿De qué día? 4 de junio del 20, un 4 de junio del 20, toda la familia reunida. Yo empecé a ver el monitor y les dije, familia, está llegando el momento, quien se quiera acercar a la cama, vengan aquí. Yo me puse al lado de él con su mano, mi cuñado acá, era el único que recuerdo que estaba de un lado, era mi cuñado, su hermano. Y de repente yo oigo la voz de Salvador que me dicen, Chío. Y volteo y le digo a Juan, mi cuñado, de, ¿qué pedo? Le digo, ¿qué pedo, Juan? Y me dice, no te hablé yo. Y en eso volteo al monitor y el monitor se apaga. No. Oí su voz al final. ¡Qué fuerte! Y pues viene después mucha enseñanza. ¿Qué vino después de haber perdido a Salvador? Pues vino muchas enseñanzas. El cáncer de mi mamá y de mi papá hoy lo agradezco porque me hicieron ser sumamente fuerte para poder acompañar a Salvador hasta el último día de su vida, poder estar fuerte para mis hijos. Tenían unas edades muy duras, muy difíciles, donde yo estaba invadida de miedo de quedarme de 45 años con 3 hijos. Yo decía, ay, jole, qué paquete, qué duro lo que me ha tocado vivir, pero dije, de aquí vienen muchas enseñanzas de cómo hoy veo la vida de una manera totalmente diferente, vivo la vida de una manera muy diferente, la disfruto de una manera diferente, donde me costó mucho reencontrarme conmigo. Digo mucho, no sé cuánto es el tiempo, pero me refiero que lo que a mí me costó fue durísimo. Yo pasé noches enteras donde decía, me quiero morir, no tengo ganas de vivir. Me sentaba horas en mi regadera a llorar, horas, porque yo no quería que mis hijos me vieran llorar así. Pero al final del día empecé a cumplir cada una de las encomiendas que me dejó Salvador. Y eso, yo digo, es que si hasta para eso fue inteligente el canijo, ¿no? Te tuvo entretenida. Me tuvo entretenida desde el primer, ni siquiera el mes. O sea, él muere, pandemia, no, o sea, una situación complicada, ¿no? Donde se dejó venir una cantidad de gente de México, de acá, me consiguieron donde le podía hacer el velorio. Yo ya no quería hacer velorio porque él no quería, él me pidió que no quería velorio, me dijo, no quiero ver a nadie vestido de negro, quiero a todos de blanco. Entonces yo le pedí a todos que tenían que estar de blanco, dijo, quiero música. Todo el tiempo siempre en el hospital estaba con música, le hacía yo muchas cosas de aromaterapia. O sea, él quería todo lo que lo había conectado todo el tiempo, ¿no? O sea, lo que lo mantenía con vida. Y así fue, ¿no? O sea, él se muere, hacemos todo eso tal cual, al día que lo voy a incinerar, mi casa estaba llena de gente, llena de flores, era un bosque, yo les decía que era un bosque encantado, entonces yo me sentía súper acobijada, súper apapachada de ver tantas muestras de amor, de cariño, de agradecimiento hacia Salvador, hacia nosotros, hacia su familia, ¿no? O sea, yo decía, wow, o sea, como yo decía, tengo que estar triste, pero a su vez estoy contenta y a su vez estaba yo muy en paz, porque él me dio todo y yo le di todo. Y eso me ayudó pues a ir brincando cada uno de los baches que me fui confrontando, ¿no? En mi proceso de mi duelo, porque pues hay una curva del duelo, y las brinqué, y hoy estoy muy bien, afortunadamente extraordinariamente bien. Mis hijos al igual, vemos la vida de una manera de verdad muy diferente yo creo que a muchas personas. Creo que a nosotros, en lo que nos conlleva de familia, a nosotros 4, creo que no hay un solo día de la vida que no le agradezcamos a su papá todo su sufrimiento, todo su dolor. Hay cosas que a veces yo no las puedo hablar. Hoy no sé por qué ni siquiera estoy llorando y estoy pudiendo hablar porque, no sé,
estoy muy tranquila aquí hablando contigo, Ay, porque ha habido gracias. veces que no puedo ni siquiera hablarlo, Gaby. Me rompo en llanto. Eh, pero pues, ¿qué me dejó toda esta enfermedad? Pues me dejan las ganas de vivir, me dejan las ganas de amar a todos los que tengo hoy a mi lado, de que no quiero desperdiciar un solo día sin decirles que los amo, que los quiero, de darles una sonrisa, de estar enérgica, de dar gracias por tomarme un vaso de agua, de dar gracias por cada cosa tan insignificante que se nos olvida que tenemos. Ver a mis papás, pobrecillos, los dos, cuando Salvador ya estaba muy, muy mal en las últimas, los dos me decían, es que nos lleve a nosotros, que te dejen a Salvador, nosotros ya vivimos, nosotros, los dos decían, cambio mi vida por la de Qué Salvador, fuerte. mis papás. Y yo les decía, y hoy es hasta la fecha, y les digo, por algo me dejaron a mis dos padres todavía, porque los dos, madre mía, han sido un gran sustento para mí y para mis hijos. O sea, no sé qué haría sin mis papás. Y hubiera sido, yo no creo que sí, no creo que estuviera tan bien si hubiera perdido a mis papás, si hubiera perdido a Salvador. Sí, no. ¿No? Y mis papás, por eso, de un poco y regresando al inicio que decías, de tantos tabús y de tantas cosas, que qué es lo que ocasiona la enfermedad o qué es lo que lo cura, no hay nada escrito. No. Salvador era una persona saludable, Salvador era una persona de bien, Salvador, o sea, ¿qué te puedo decir lo que era él de persona? O sea, fue un gran papá, gran hijo, gran esposo, o sea, gran amigo, o sea, gran empresario, o sea, todo lo tenía. ¿Y de Y dónde? de repente, por eso te dije, esto es de mala suerte. Hicimos cuánta cosa. Sabes que creo que su alma era un alma vieja y nuestras almas son las que deciden cuándo se van a ir. Y Dios es el que decide. Entonces nos da la oportunidad de decir, mientras estamos aquí, voy a vivir, voy a luchar. Y sí, claro que la actitud requiere de muchísimo esfuerzo entre una enfermedad de estas. Es la actitud. La actitud con la sonrisa con la que le agradezcas a la quimio. Yo le ponía en las quimios bendita agua curativa. O Sí, sea, yo yo también la hacía intención, sí. hice una de locuras y de cosas y de terapias y de aromaterapia y le traía ya que casi un chamán. O sea, hacía de Sí, todo, tanto a hacemos. mi mamá, a mi papá, Salvador, todo me decía, tú tráeme todo. Mis papás eran más escépticos, ¿no? Y ellos, pues, a la escuela antigua, ¿no? Nosotros hoy que tenemos más información. Pero al final del día nadie lo tiene escrito, No. Gaby, nadie. Y yo siempre, cuando toqué el tema de la muerte con mis hijos, que fue muy al principio, antes de que pasáramos todo este drama de los 4 meses, tocamos el tema su papá y yo con mis hijos de la muerte. Y fue decir, ¿me puedo morir? Yo les dije, yo ahorita bajando unas escaleras, Claro. ustedes, toco madera, pero es que todos nos podemos morir, no porque su papá tenga hoy una enfermedad, significa que él se puede morir. Desafortunadamente sí fue un final que no esperábamos, pero así lo quiso Dios y así lo tuvimos que aceptar. Leí demasiados libros después de que él se fue para entender toda esta parte natural que llevamos los seres humanos, que es la muerte, y que toda la gente le da miedo tocarla. Eso que acabas de mencionar, justo te iba a decir, en esos momentos, digo, porque yo he pasado por el proceso de mi mamá y mi papá, que a veces a uno le da como, como que no puedes tocar con el familiar el asunto de la muerte, porque si lo tocas, entonces estás diciéndole que se va a morir y entonces, no, hay que No, tocarlo, es importante. es importante. Yo la verdad es que eso creo que ante cualquier, pero no ante cualquier enfermedad, ante cualquier Claro. cosa en la vida. Y las pláticas dentro de casa, con la gente que quieres, con tu pareja, con tus hijos, con tus papás, es, ¿qué creen? Lo único seguro, o sea, que nos caiga el verdadero 20, que lo único seguro que tenemos hoy es que todos nos vamos a morir. Cuando tú llegaste, me dijiste que conoció a Gaby aquí en mi casa, tengo una gran colección de calaveras. Sí. ¿Por qué me gustan las calaveras, Gaby? Porque significan igualdad, porque significan y me recuerdan todos los días que ahí es donde vamos a estar todos. Y no porque sea muerte, es porque eso es lo único que tenemos certero en esta vida. Claro.
Es lo único. Es lo único y es lo que nos cuesta tanto trabajo. Nos cuesta mucho trabajo porque estamos muy idealizados y con muchas creencias de muchos años, ¿no? Donde la muerte la hacen ver como lo más feo. Sí, hay muertes muy trágicas, por supuesto que sí. Si me han preguntado, ¿la muerte de Salvador fue trágica? Fue muy dolorosa, sí, con mucho sufrimiento, sí, pero me dio la oportunidad de poder cerrar un ciclo con él, me dio la oportunidad de no quedarme con nada, ni a él, ni a mí, ni a sus hijos. Entonces, creo que esas son las oportunidades que estas enfermedades te dan para resurgir, para volverte a reconectar con ellos y contigo mismo, y con los que sí tienes y con los que no tienes. Y entonces te he compartido por ahí un par de libros y hay uno que te va a encantar porque es justo, que se llama Nacer para morir. Entonces, pues ahí es donde te reencuentras. No necesariamente tenemos que estar pasando por una enfermedad. Nos tocó el de al lado y ese es el que me está sacudiendo para decirme, vuelve a nacer, Exacto. vuelve a resurgir, vive en sanidad total, no carguemos nada. Exacto. ¿No? Fíjate que justo esta semana hablando con una amiga, ella, que por ahí vamos a tenerla próximamente entre quimios, ella tuvo pues muy joven la pérdida de su hermana, cuando tenían 17, 18 años, la hermana de cáncer, y ella estuvo pues muy ahí con ella, y también tuvo la muerte de su padre, que no fue de cáncer, pero fue en un accidente, que el papá se fue a trabajar y ya no regresó. Y me dijo, Gaby, entre estas dos muertes, prefiero la de mi hermana, y no es que escojas, pero yo estoy muy en paz con mi hermana porque me dio tiempo de despedirme, totalmente, de platicar. Lo que acabas de decir, lo importante es de hablar y eso, y con mi papá no. Y yo me sigue pesando porque no me puedes pedir, porque se quedaron cosas. Porque fue algo rápido, espontáneo, sí, exacto. ¿no? Entonces, como tú dices, independientemente que tengas un familiar o no, o alguien que esté en una situación complicada, hay que hablar del tema, hay que superar el tema de la muerte, hay que estar con la gente como si fuera el último día, ¿no? Como lo que acabas de decir es lo más preciso, Gaby. Estar como si fuera el último día, vivir como si fuera el último día, no olvidarnos de verdad jamás de eso. A veces el estrés de la vida diaria se nos olvida y nos lleva y nos manipula y nos traiciona. Y entonces, pero ¿qué hay que hacer? Todos los días es un trabajo interior. Todos los días es tener tus propios mantras de decir, hoy me levanto con esta actitud, no importa cuántas broncas me estén pasando. Primero, ¿no? Levantarte y agradecer. Porque, ¿qué crees? Luego... Exacto, las broncas siempre van a estar, pero ¿qué crees? Si no hay salud, no hay nada. Y eso es algo que no se me olvida. Mis hijos dicen que soy una intensa del tema de la salud. Y les digo, pues sí, porque hoy la valoro más que nunca. Claro. Pues definitivamente, como dices, Chio, sin salud no hay nada y pues hay que cuidarse, hay que protegerse, hay que cuidarse lo más que se pueda. Si estás bien, pues cuídate. Y si estás mal, con más razón. Así es. Pero ahora me entenderán mis amigos por qué desde que nos conocimos tú y yo nos identificamos. Nos cuando conectamos en supiste que estaba yo en este proceso, pues me entiendes perfecto. Totalmente. Por lo que estoy pasando. Y tenemos esa empatía. Y sé que con tu actitud, Gaby, y con tu resiliencia que tienes, sé que la vas a saltar y después vas a poder estar dando un testimonio de vida maravilloso. Y lo que le estás enseñando a la gente, con esa sonrisa que te caracteriza todos los días y que desde que te conozco, de verdad es que nunca te he visto ni quejarte ni maldecir esto. Creo que tienes hoy un crecimiento personal enorme y que estás muy plena y que pues, a disfrutar cada segundo y cada instante, mi Gaby. Así es. Sí. Y gracias por abrirte. Bueno, hoy por hoy tienes una vida muy linda, tus hijos están creciendo maravillosamente, haciendo su propia vida. Por supuesto, ahí va a estar siempre pues la imagen y lo vivido y extrañando a su papá todo el tiempo, pero hoy por hoy tienes una linda pareja que es mi primo y por eso es mi prima. Y yo feliz de que haya entrado a la familia. Y esa es una de las cosas pues que te sorprende la vida después, ¿no? Que en su momento dije, no sé si estoy lista, si quiero, no quiero, no, en su momento me daba mucho miedo,
por mis hijos, porque, pues no porque no quisiera a su papá, sino porque tengo otra vez la oportunidad de volver a creer en el amor, de volver a sentir, de tener una pareja, y que hoy esta pareja pues llegó a expanderme, y que pues la verdad es que tu primo y yo creo que la vida decidió juntarnos por una sola razón, ¿no? Que los dos necesitábamos pues acompañarnos y estar juntos, y yo digo que Salvador me lo mandó, y me lo mandó perfecto. Entonces, Así es, porque un hombre tan, pues, tan lindo de dar, tan espléndido, pues no podía dejarte que no sí, rehicieras tu vida, estás muy joven, tus hijos, en fin, no van a, no, el papá no lo va a sustituir absolutamente nada, pero tú tenías derecho a rehacer tu vida, el amor, y afortunadamente, pues con una persona encantadora, que sí te lo mandó, seguro te lo mandó. no, segurísimo, segurísimo, y que la verdad es que solamente pues llegó a nuestra familia pues para sumar, porque me suma a mí, le suma a mis hijos, y yo así a sus hijos, y hoy pues mira, una amiga un día me dijo, Chío, tuviste una primera temporada increíble, ahora estás viviendo tu segunda temporada otra vez increíble, entonces soy muy afortunada, y si no veo toda esta fortuna que hoy la vida me ha regalado, a pesar de todo lo que pasé, pues mira, no estaría como estoy hoy. Bueno, pues ya nos diste, obviamente, durante toda esta plática, muchísimos consejos, pero en resumen, ¿qué les podrías decir a nuestros amigos de Entre Quimios? Pues que en primer lugar crean en ustedes mismos, ¿no? Crean en Dios, y agárrense de todo lo que pueden para estar siempre bien en su interior, y eso les va a dar, yo creo que la capacidad para poder aguantar lo duro que es llevar un tratamiento de cáncer, que son muy duras las quimios, las radiaciones y las secuelas y todas las cosas que dejan, ¿no? Porque hace rato lo platicábamos antes, te deja secuelas y te deja cosas, pero después yo creo que de todo lo que ya avanzaste y todo lo que ya venciste, esto ya es cualquier cosita. Exacto. Entonces, no desistan y no dejen de creer en uno mismo, o sea, y que vivan la vida cada segundo. Y los cada familiares hay que estar ahí lo Sí. más que se pueda, obviamente. Y apapachen muchos a sus pacientes y ténganles paciencia, porque tienen días no duros lo que les sigue. Y eso se nos olvida a los que vamos acompañando. Y tenemos momentos y cambios de estado de ánimo, por Totalmente. más que le echemos ganas, como siempre nos dicen, échenles ganas, créeme que les echamos ganas. Mi mamá decía eso, o sea, es que ya él échale ganitas, Sí. o sea, ay, échale ganas, o sea, ya, o sea, sí le estoy echando ganas, o sea, no tienes que decir nada, solo abracen, Sí, ¿no? exacto. Y es eso, solo abracen, solo regálenles una sonrisa, una buena disposición, una buena cara, y lo que hagan, que lo hagan con amor y por amor a los que están pasando esta. Yo a ti te felicito, Gaby, y gracias por haber pensado en mí, en poder compartirte esta historia, y que ojalá le sirva a muchas personas para ver que sí se puede. Sí, y gracias por compartir. Yo sé que son momentos de toqué fibras muy fuertes que a veces no les gusta recordar todos esos duros momentos que pasaste. Te agradezco que hayas accedido a darme esta entrevista, Gaby. que te hayas abierto, que nos hayas contado absolutamente todo y más, y que bueno, te juro que va a ser esto una entrevista muy linda y muy buena para todas las personas que la vean. Pues que ese sea el fin, ¿no? Que podamos transmitirles y ayudar a la gente, y sabes que cuentas conmigo para ti y para todas tus oyentes, lo que necesiten. Gracias. Muchas gracias. ¿De qué, Gaby? Gracias, a ti. y no te vas a deshacer de mí fácilmente. No, para nada, para nada. Te quiero, mi Gaby. Yo a ti, muchas gracias. Pues aquí estamos, Chío, gracias. Entre Quimios, nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.